Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que tiene que ver con el artículo científico. Algo de lo que se va a mencionar el día de hoy se va a aplicar más adelante al proyecto de curso, pero eso será pues en el avance 2 de ese proyecto de curso. Entonces, por ahora nos vamos a centrar más en el artículo cuando ya llegue el punto de hacer ese avance. Entonces, retomaré de nuevo el tema para explicarles cómo debe de ir. Les voy a enviar también o les voy a mostrar aquí trabajos de semestres anteriores para que tengan idea de cómo deben estructurar para su trabajo esta sección que vamos a ver el día de hoy. Estoy hablando del proyecto de curso. Lo que les voy a mostrar y lo que vamos a analizar el día de hoy lo van a aplicar es al artículo científico que eligieron y que ya hicieron el primer trabajo de ese artículo. Entonces, continuando con las fases, ya en la clase pasada terminamos con la tercera fase, que es la parte de búsqueda de fuentes de investigación, información adicional para poder hacer ese marco referencial que sirva pues para mi trabajo y sirva de base para poner en contexto a las personas que están leyendo mi trabajo y también para que le dé soporte a lo que estoy investigando. Entonces va a ser la fuente de soporte que voy a utilizar. Y el día de hoy ya vamos por la cuarta fase de investigación y es cómo planifico yo mi investigación, qué elementos requiero o instrumentos requiero para poder lograr o alcanzar las metas propuestas que planteé en la introducción. Entonces, en ese sentido, les voy a explicar a qué se refiere esa sección de métodos. En algunas ocasiones, para que lo tengan presente, en los artículos lo pueden encontrar con diferentes nombres. Pueden encontrarlo como materiales y métodos, pueden encontrar esta sección como metodología o solamente como métodos. Todos hacen referencia a la misma información para que lo tengan ahí en cuenta y no se vayan a confundir cuando hagan el análisis de esta sección en esos artículos que descargaron, porque se van a encontrar con títulos diferentes para esta misma sección, pero en cuanto al contenido y el análisis que van a hacer es exactamente lo mismo. Entonces, materiales y métodos, métodos solamente o metodología, pero la información como tal es la misma. Yo esta vez elegí esta palabra de métodos porque de acuerdo a la plantilla institucional, este semestre la nombraron de esa manera. El semestre pasado con las otras normas estaba como metodología, pero este semestre pues la nombraron de esta manera. ¿Qué información debe de ir ahí? ¿Cuál es el objetivo como tal de estos métodos? Bueno, lo primero es que tengo que hacerme una pregunta clave y es ¿cómo se va a realizar la investigación o el proyecto? ¿Cómo voy a alcanzar yo esos objetivos que me propuse ahí al final de la introducción? ¿Por qué? Porque por medio justo de esta sección yo tengo que plantear algunas estrategias y algunas metodologías para poder cumplir con todos los objetivos que yo proponga en esa introducción. Recuerden que los objetivos sí o sí al final de la investigación se tienen que cumplir. Si yo planteo 3 objetivos específicos para mi trabajo, para mi proyecto, pues tendré que plantear dentro de esos métodos 3 estrategias en las cuales yo demuestre cómo voy a cumplir o alcanzar cada uno de los objetivos que están allí al final de esa introducción. Se los menciono porque en muchas de las ocasiones cuando realizan el proyecto no se fijan en eso y ya cuando llegan a la parte de la discusión o a los resultados se dan cuenta que no alcanzaron esos objetivos. ¿Por qué? Porque no planificaron de esta manera y no indicaron por cada uno de ellos cómo pretendían lograrlos. Entonces también para que lo tengan allí presente, de que la mejor manera de saber si voy a alcanzar mis objetivos o no es elegir cada uno de ellos. Un ejemplo, si tengo 3 objetivos específicos, pues entonces elijo el primero, realizo un plan de cómo lo voy a alcanzar, indico si voy a utilizar un método, una metodología o algún proceso que me ayude a obtener información para cumplirlo y así hago con el segundo y con el tercero. Realizo un plan, no importa que sea la misma metodología que se repita, pero sí debo tener muy presente de que son objetivos de manera independiente, que puedo utilizar la metodología en los 3, pero que los resultados
los voy a enfocar solamente a una parte de esa metodología en cada uno de los objetivos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, cuando aplican la metodología de las 5S, resulta que cada una de esas tiene un significado diferente y puede ser que dos de ellas me ayuden a cumplir el objetivo específico número 1, pero las otras me ayuden a cumplir los otros dos restantes que están ahí planteados en la introducción. Entonces, también es tener como presente eso de cómo puedo lograr los objetivos y de esa manera, si lo hago tan organizado, al final sé que voy a llegar a alcanzarlos y a obtener los resultados pues, que estoy esperando de acuerdo a eso. Si tienen alguna duda, pues me levantan allí la manito para aclararles esta parte. Entonces, lo que les mencionaba, métodos o metodología o materiales y métodos. Entonces, ya cuando entramos a hablar sobre todo de qué es un método, voy a hacer referencia a un procedimiento, a una metodología o a un proceso que se encuentre de manera ordenada que me lleve siempre a alcanzar los objetivos de la investigación y que por medio de estos métodos o metodologías o procesos que yo voy a utilizar, voy a lograr obtener resultados. Porque con esos resultados, pues al final de mi investigación podré primero comprobar si la hipótesis que planteé en la introducción o en la pregunta de investigación, si hablamos del proyecto de curso, la aprobé o la rechacé y adicional a eso, pues me voy a dar cuenta en la sección de la conclusión si alcancé esos objetivos que me propuse. Entonces, ¿qué es un método? Va a ser referencia al conjunto de procedimientos. También en esta parte voy a ver todo lo que tiene que ver con metodologías, fórmulas, ecuaciones, cuando yo encuentre algo que dice evaluación, entonces todas esas palabras en referencia a un método que yo requiero para poder alcanzar un objetivo planteado. Pero resulta que para poder yo realizar estos métodos o estos procedimientos, voy a requerir de unos elementos que siempre van a ser necesarios y que son indispensables para poder llevar a cabo esos procedimientos. Y esos son los materiales. Entonces se van a considerar todos los elementos necesarios que yo necesite para poder poner en práctica ese método, ese procedimiento, esa metodología que voy a utilizar. Entonces, en el caso de los ingenieros industriales, pues utilizan las metodologías de métodos y tiempos. Eso es un proceso, una metodología que ya está estandarizada, en donde otros han investigado, en donde alguien la inventó, y de acuerdo a esa metodología han salido ciertas ecuaciones que miden pues diferentes tiempos en la producción, tiempos de descanso, bueno, mucha información que se tiene allí, pero resulta que para poder yo llegar a aplicar esa metodología de métodos y tiempos, y si nos llevamos al caso práctico de una empresa, pues voy a necesitar de muchas cosas. Tal vez necesito primero realizar un diagnóstico, si voy a tomar los tiempos, pues tendré que tener un cronómetro. Entonces, justo aquí voy a describir los elementos que yo necesito y requiero para poder cumplir con ese objetivo que me propuse por medio del método planteado. Allí hay una imagen en donde yo la otra vez también les explicaba y les decía, bueno, el procedimiento que se va a utilizar aquí, y esto es en un laboratorio de química, es separar las dos sustancias por medio de calor y por medio de esta parte de condensar pues esos líquidos. Entonces, en ese sentido, para poder llegar a hacer ese procedimiento o utilizar esa metodología o aplicar esa metodología de separar esas sustancias, voy a necesitar de unos elementos que son primordiales para poder separar las sustancias. Y ahí en la imagen, pues me los describen y me los mencionan que para poder separar las sustancias por medio de esa metodología o ese método del calor, pues voy a necesitar un mechero que me proporcione ese calor, voy a necesitar las sustancias que voy a separar, pero pues esas sustancias deben de ir en algún recipiente, entonces ahí va a haber un balón, va a haber acá un soporte. Como estoy trabajando con esta parte de calor y temperaturas, entonces tendré que medir el termómetro porque seguramente este procedimiento o este método para que se condense o se separen esas sustancias, debe tener una temperatura allí adecuada para lograr la separación. Entonces también debo tener esa herramienta
o ese instrumento del laboratorio para poder realizar ese procedimiento. Por acá mencionan otros, condensador, el agua para que funcione pues obviamente ese condensador y se puedan separar esas dos sustancias. Entonces, no sé si les queda claro qué es un método y qué son los materiales que se utilizan para poder alcanzar o poder establecer o realizar en campo todo lo que tiene que ver con esos métodos o procesos que yo voy a utilizar. No sé si para todos es claro. Si alguno tiene dudas, que me lo mencione para repetirles de nuevo, porque pues de ahorita en adelante lo que vamos a ver es lo que tiene que ver con el ejemplo. Y les voy a empezar a hacer preguntas igual. Es el mismo ejemplo que tomé la otra vez. Aquí hay estudiantes pues nuevos, entonces para ellos serán nuevos. Y para los de comunicación, cuando les enseñé lo que tenía que ver con el artículo, pues van a recordar allí toda esa parte de la información. Entonces, pues creo que no tienen preguntas hasta el momento. Este es el mismo estudio que hicimos en la introducción, que les expliqué del artículo científico, de esa estructura de la introducción, y pues aquí está todo lo que tiene que ver y lo que está relacionado con los materiales y métodos de ese artículo. Se los voy a leer, les voy a mostrar incluso algunas cosas que ustedes también deben tener muy presentes cuando vayan a realizar esta sección en su proyecto, porque pues deben hacerlo de la manera correcta. Entonces, el estudio, recuerden que estamos hablando de esa relación que pretenden establecer en esta investigación entre la producción de leche de el grupo que está aquí en investigación o la población en estudio, que son unas vacas, y la cantidad de ectoparásitos, en este caso los ectoparásitos pues son esas garrapatas, si están directamente relacionados pues con esa producción, tanto cantidad de garrapatas como la producción o la cantidad de producción de leche de estos animales. Entonces, pues retomando, el estudio se realizó en 2 sistemas ganaderos establecidos desde hace varios años. Entonces, aquí también, en la parte de los materiales y métodos, debo especificar el lugar en el cual se realizó la investigación. Y adicional a eso también debo de hablar de esa población en estudio con la que yo estoy trabajando. Entonces, en este punto también deben de ubicar allí el lugar y población de estudio. Si van a hacer la investigación en una empresa, pues entonces volver ahí a nombrar la empresa, dónde está ubicada, si es una empresa que está ubicada en una zona, en un parque industrial, en una zona residencial, rural, entonces dar toda esa información referente a esa empresa donde se va a hacer la evaluación. Y adicional a eso también mencionar la población de estudio. Entonces, si lo van a dirigir solamente al área de producción y específicamente en una parte de ese proceso, pues entonces mencionar cuál es esa parte del proceso. Ahí está la información de los 2 sitios que dice, habla de Ibagué, el otro es Bugalagande, y pues habla de acuerdo, hay una clasificación que es la de Holdridge, que estos 2 lugares se encuentran en ese bosque seco-tropical, en esa clasificación de bosque seco-tropical, de acuerdo al ecosistema en donde están pues allí ubicados. Los hatos lecheros están conformados de la siguiente manera, entonces aquí me van a empezar a hablar de las razas. Me dice que las vacas del Tolima están formadas por un cruce. Allí me dice que son animales doble propósito. Y dice que las del Valle del Cauca sí son animales ya, que vienen o se originan de muchos cruces y se consideran animales criollos. En ese caso, el primer cruce de los animales del Tolima son animales que son más puros, y en el caso de los animales del Valle del Cauca son criollos, son totalmente criollos. Dicho ganado se conoce con el nombre de lucerna. Hola, buenas noches. Listo. Dicho ganado se conoce con el nombre de lucerna. Los arreglos silvopastoriles tradicionales de cada una de las regiones y fincas se presentan en la tabla 1. Ahora les voy a mostrar la tabla. Esos arreglos silvopastoriles es el tipo de alimentación que les dan a esas vacas que se encuentran pues, en esas dos regiones. Hay 2 tipos de alimentación. El primero es este que se menciona aquí, que es una alimentación balanceada y nutritiva,
y el segundo que es el tradicional, donde solamente se alimenta con pasto. Ahora más adelante pues les voy a mostrar ahí la tabla para que también entiendan cómo ellos en esa tabla ubican o incluyen todos los materiales que requieren para la investigación. Luego, aquí en la segunda parte dice que el conteo de las garrapatas, entonces me va a indicar cómo realizaron ese conteo, cuál fue el procedimiento y la metodología o los métodos para poder contar esas garrapatas en esas vacas. Para realizar el conteo, los grupos se separaron luego del ordeño, cada individuo se identificó con un número que estaba marcado en su banca. El conteo se realizó en el lado izquierdo del animal, teniendo en cuenta las garrapatas que estaban perceptibles ahí, pues al tacto de la mano cuando la pasaban por el cuerpo del animal. Me menciona que el animal, pues todo ese cuerpo lo dividieron en 8 regiones para contar de una manera más detallada la cantidad de garrapatas pues que había en cada una de esas regiones, y ellos me mencionan allí que hicieron este proceso o esta metodología de esa manera para disminuir errores al momento de contar. Y pues tomaron la decisión de no hacerlo, el conteo directamente en todo el cuerpo, sino que lo hicieron sección a sección en el animal. Y pues ahí me describe cuáles fueron las secciones: lomo, costilla, abdomen, bueno, son ahí las que ellos mencionan que son 8. Y luego menciona cuáles fueron los periodos en que realizaron la investigación y esos conteos. Entonces, los conteos se realizaron cada 15 días dentro del periodo comprendido de mayo del 2012 y mayo del 2013. En la siguiente diapositiva es la tabla que se mencionaba anteriormente. Quiero que tengan muy presente, y es que si ustedes van a incluir una tabla, sea en esta sección o en la sección que la vayan a incluir, siempre tienen que redactar un texto antes de incluir la tabla. Y aquí miren que se evidencia, dice, se presenta en la tabla 1 y me indica qué es lo que van a presentar allí en esa tabla 1. Entonces también ustedes tienen que hacer lo mismo. O sea, no me pueden poner una tabla sin antes indicarme qué es lo que van a presentar en esa tabla. Y luego pues incluyo ya la información como tal de la tabla, y adicional a eso lo que debo hacer es darle una numeración que va a depender, pues aquí es la 1 porque es la primera tabla que está en el artículo, entonces pues allí la numeración correspondiente será la número 1, y también debo darle un título. Entonces, esta es la manera correcta como yo debo incluir una tabla. Igual en la plantilla institucional, allí les dan un ejemplo de cómo debe ir de manera correcta la tabla, incluso las líneas deben ser tal cual como se especifica en la plantilla. O sea, el diseño de la tabla debe ser como se presenta allí en esa plantilla. No le puedo poner color, no le puedo poner algunas líneas que la plantilla no me exige. ¿Por qué? Porque queda de manera incorrecta. Entonces también allí vamos a ir aprendiendo eso de que las tablas deben de ir, y estoy hablando para el proyecto de curso tal cual como se presenta el ejemplo en esa plantilla. No puedo modificarla de ninguna manera. Y para el ejemplo que estamos leyendo, entonces lo mismo él aquí, o ellos aquí lo que hacen es, por medio de esta tabla, describir de una manera más detallada el lugar de la investigación, que hace parte de esos materiales que se requieren para poder llevar a cabo esa investigación. Y pues me mencionan ahí cada una de las regiones, que habían tantas fincas en el Tolima, hay 2 en Bugala Grande, hay 3 en el Tolima. Luego de aquí me mencionan el tipo de alimentación en cada una de las fincas de una manera detallada. Entonces me mencionan allí las plantas con que alimentaban a estos animales. Y aquí al final me describe la población en estudio por cada una de esas fincas. Entonces aquí pues me dicen las razas, si son cruzadas, el tipo de producción que tienen los animales que están en estas granjas, y pues describen la población en estudio, que hace parte de los materiales, el tipo de alimentación, que es un material, y el lugar donde se realiza la investigación, que se considera otro material. Y ellos después lo especifican por medio de esta tabla para que quede más claro y no por medio como tal de un texto. Esto lo define el autor. Si ustedes dicen, para mí no es necesario explicar esta sección de los métodos y explicar los materiales de esta manera, sino que con lo que se menciona en el texto es suficiente, entonces lo dejo hasta ese punto. Si considero que se requiere
para que quede más claro a esa persona que va a leer mi trabajo, entonces pues lo hago de esta manera, incluyendo la tabla, pero de la manera adecuada. Continuando con los materiales y métodos del ejemplo, hay otra parte que ellos midieron, es una de las variables que se mencionan en el objetivo que está ahí en la introducción, y es la producción. En el caso de ellos, pues van a tener una metodología o unos métodos para poder medir esa cantidad de leche. Y es la siguiente: la producción láctea de cada individuo en litros día se registró de forma mensual para el periodo de ejecución del proyecto para obtener el valor promedio asociado al día del conteo. Se incluyó la producción de leche. S-3 hace referencia a 3 días antes del conteo de esas garrapatas, y S3 hace referencia a 3 días después del conteo de esas garrapatas. Entonces la producción de leche se midió desde 3 días antes del conteo a 3 días después del conteo de las garrapatas en los animales. Esa fue la metodología que ellos establecieron para poder medir esa variable de producción que mencionaban en su objetivo general. Y otras, pues, de las variables que midieron allí es la parte de relacionar la producción y el conteo de garrapatas. Lo hicieron por medio de un análisis de datos y por medio de un análisis estadístico. Entonces ahí se menciona que las cargas parasitarias de los diferentes grupos fueron analizados mediante un análisis de varianza siguiendo un diseño totalmente al azar. Se realizó una ANOVA para cada región. Esa ANOVA es este mismo análisis de varianza, solo que son las siglas con lo que se menciona pues esa parte del análisis de varianza. Se usó la prueba de Duncan para separación de medias de los grupos de producción, y adicionalmente se llevaron a cabo unas regresiones lineales con el fin de relacionar las variables tanto de producción y la cantidad pues, de garrapatas que tenían los animales. La pregunta ahora, dentro de lo que les leí, ¿ustedes qué métodos identificaron allí que ellos utilizaron para poder llegar a obtener esos resultados de acuerdo a las variables que habían establecido en los objetivos? ¿Qué métodos lograron identificar en todo lo que se leyó? Pues, profe, y el tacto para el conteo de las garrapatas, y aquí lo que está diciendo en la cuestión de los análisis de datos, que se hizo pues el análisis de la varianza pues de los datos obtenidos. Listo, el análisis estadístico y lo que ellos hicieron para poder contar lo de las garrapatas y también para medir la leche. Entonces, de manera general, y según lo que te están mencionando allí, Diego, sí, tienes razón respecto a esa parte de esos métodos, ya se los voy a poner allí, que fue el conteo, la producción de leches y el análisis estadístico. Si nos detenemos a ver los títulos, les voy a mostrar los títulos. Miren que esos métodos se ponen aquí o se identifican por medio de títulos. ¿Cuál fue el primer método que ellos utilizaron? De manera general, pues el conteo. Incluso pues dentro de esta metodología de contar esas garrapatas se establecieron otros procedimientos que hacen parte de esos métodos, que son los que te estaban mencionando aquí de una manera más detallada. Si miramos aquí, entonces acá habrá otro, que será la producción, y el otro pues el análisis de esos datos y estadísticamente. De acuerdo a los materiales, entonces ya les había mencionado lo que aparecía por aquí en el cuadro, que era el lugar donde se realizó la investigación, el tipo de alimentación, o sea, los tratamientos con los que se estaban alimentando esos animales, y los grupos de animales, o sea, la población de estudio. Entonces allí está el lugar, la leche. Como estamos hablando de poblaciones, resulta que esta investigación tiene dos poblaciones objetivas. Una, pues son los animales, y la otra son esas garrapatas. ¿Por qué? Porque obviamente no tengo como tal esos animales contemplados como la población, y mi investigación está dirigida a contarlos, entonces pues no podré hacer como tal la investigación. Entonces también se deben tener muy presentes allí en la parte de los materiales, porque están incluidos allí. Son una de las poblaciones de estudio para este ejemplo. Y lo que les mencionaba aquí que estaba en la tabla, que es la parte de los tratamientos o los tipos de alimentación y la leche que se utiliza para
medir esta variable de producción en esas vacas. Luego aquí les voy a mostrar otra vez lo mismo que ya les leí, pero les voy a indicar algo. Y era lo que les había mencionado anteriormente. Si yo voy a realizar como tal una investigación y en mi objetivo tengo allí, en este caso, pues ellos manejan un objetivo general. Cuando tenga ya objetivos específicos en mi proyecto, tendré que plantear para cada uno de los objetivos específicos una metodología. Aquí, en este objetivo de manera general, se incluyen, por decirlo así, actividades y también objetivos específicos. ¿Por qué? Porque ellos aquí pues pretenden hacer una relación. Pregunta, para poder yo hacer una relación, establecer una relación, ¿requiero de más de una variable? ¿O con una sola variable puedo establecer una relación? ¿No saben? María. No te escuché. ¿Más de una? Más de una, sí, porque cuando me habla de relación es una comparación que yo voy a establecer. Y para poder comparar, requiero de al menos dos cosas, en este caso estamos hablando de variables que se van a medir o de las cuales se van a obtener pues ahí unos resultados, entonces requiero al menos de dos para poder hacer esa relación o esa comparación. Entonces, para el caso de estos objetivos que ellos se plantean aquí, pues es relacionar, sí, pero pues primero necesito saber qué es lo que voy a relacionar. Ah, bueno, entonces lo que voy a relacionar es la cantidad de garrapatas y para eso voy a establecer una metodología que me ayude a cumplir con esta actividad del conteo de garrapatas. Y es esta que se propone aquí. Luego, la otra variable que voy a relacionar es la productividad. Entonces, de acuerdo a eso, voy a plantear otra vez unos procedimientos, una metodología o un método que me lleve a cumplir con esto que estoy mencionando aquí en el objetivo y lo que pretendo alcanzar, y es medir esa productividad en esas vacas. Y aquí justo está lo que se proponen ellos para poder lograr este objetivo. Y luego pues me voy a esta primera parte que dice relacionar, voy a relacionar dos variables. ¿Cómo relaciono dos variables? Yo en una investigación científica, por medio del análisis de datos que ya obtuve de esas dos variables anteriormente, y por medio de la estadística, que incluso ustedes también en su carrera ven la parte que tiene que ver con estadística, creo que ven 2 semestres de estadística, entonces pues allí ya más adelante entenderán todo lo que tiene que ver justo pues con este análisis de datos, pero es tener presente que para poder hacer esta relación necesito de dos variables. Para poder obtener información de esto que estoy proponiendo aquí, estas dos variables, pues tengo que plantear una metodología que me lleve a obtener datos para poder al final establecer esta relación en este análisis estadístico que se menciona aquí. Entonces vamos a verlo uno por uno, vamos a ver, y les voy a leer otra vez de nuevo, pero ya quiero que me den el listado de métodos de manera más detallada, de acuerdo a lo que les voy a leer y de acuerdo al objetivo que van a alcanzar. Darwin. Hola, profe, buenas noches. Qué pena interrumpir la clase, lo que pasa es que apenas vengo saliendo del trabajo. ¿Qué tema estamos viendo? La parte que tiene que ver con métodos. Métodos. Ok, gracias. Es la cuarta sección de las fases de investigación. Igual ahí pues va a quedar la clase grabada, entonces pues te recomiendo que más adelante pues la veas. Ahorita pues ya vamos a ver lo que tiene que ver con cada una de esas secciones. Está la primera metodología, que es el conteo de las garrapatas. Entonces, para realizar el conteo, los grupos se separaron luego del ordeño y cada individuo se identificó con un número marcado en el anca. El conteo se realizó en el lado izquierdo del animal, teniendo en cuenta las garrapatas perceptibles al tacto. El cuerpo se dividió en 8 secciones para disminuir en 8 regiones los errores que se puedan presentar pues al momento de contar esos animales o esos ectoparásitos en esas vacas. Y allí se mencionan cada uno pues de esas 8 regiones en las que se dividió el animal.
Los conteos se realizaron cada 15 días dentro del periodo comprendido entre mayo del 2012 y mayo del 2013. Entonces, ¿qué métodos identifican allí? De manera así muy específica y detallada. ¿No identifican ningún método? La separación de cada individuo, profe. La separación, sí, ese es uno de los métodos, dividir las regiones del animal, ese es uno de los métodos. ¿Cuál otro método más identifican ahí? Ahí hay varios métodos que se requieren para poder alcanzar esta actividad que es el conteo sobre el animal. Que se marcó al lado izquierdo, profe. La marca del animal en una zona ahí específica, sí, ese también es otro. ¿Cuál otro método se puede identificar allí? El conteo, profe. Sí, el conteo, pero el conteo tiene ciertas características. ¿Qué características tenían que tener ahí presentes para hacer ese Es conteo? cada 15 días, profe. Bueno, sí, el conteo, si hablamos en cuanto a periodo, entonces establecieron un periodo, entonces sería otro método que ellos establecieron allí, era un año, y lo realizaban cada 15 días durante todo ese año. Sí, ese es otro. Adicional a eso, ¿cuál otro método hay ahí? Que también Profe, debe el ser- cuerpo del animal que se dividió en 8 regiones. Sí, ese fue el que, sí, está bien, fue el que mencionó allí tu compañero al inicio, pero hay otro, referente al conteo. ¿Qué característica debe tener el conteo? lomo, costilla, Se te abdomen, miembro escucha, anterior. se te Profe, escucha entrecortado. ¿qué se hizo en Se el realizó cada audio? 15 días. Listo, Exacto, Diego. profe. Sebastián, lo que dices está bien, pero eso ya lo había mencionado, creo que ahorita Sebastián Gutiérrez creo que estaba ahí. No sé si ya lo Entonces, mencionaron, profe, sí, el tamaño de las garrapatas, mayor a 4 no, milímetros. no, ese no era el tamaño de las garrapatas, era como la parte de la percepción al tacto que no debía pasar de esos, pues mayor a 4 milímetros. Pero hace parte de eso, y ya lo mencionó ahorita Diego, que estaba diciendo el conteo que se realizó ahí en el animal al lado izquierdo de ese animal y que ahí también se menciona la perceptibilidad de al tacto de pues de esas garrapatas. Entonces pues aquí ya están los que ustedes mencionaron: separación de los grupos, el conteo por al tacto, la división del cuerpo del animal y el conteo por periodos, que era el último que se mencionaba. Y en los materiales, ¿cuáles materiales están allí? Profe, la Bueno, vaca. sí, la vaca es uno de los materiales, hace parte como tal de la población en estudio. Y aparte de la vaca, ¿quién más? La garrapata. La garrapata. Sí, señor, también la garrapata hace parte de ese estudio. Habrá de pronto más materiales que podría decir yo, bueno, no se mencionan allí, pero de manera pues explícita, pero de manera implícita puedo decir, no, pues se requieren para poder llegar a hacer esa investigación. El Pero de clima, acuerdo a lo profe. no. De acuerdo a lo que pues se tiene allí, están los animales, hago referencia a las vacas, la garrapata y pues de pronto el instrumento que se requiere para poder marcar pues a los animales a ese lado que se menciona allí del anca con ese número. Luego vamos a la segunda variable, la segunda actividad que ellos propusieron allí, que iban a medir, y es la productividad. Entonces, de acuerdo a eso, un segundito, espérenme, devuelvo que creo que no lo puse aquí. Bueno, producción. La producción láctea de cada individuo en litros día se registró de forma mensual para el periodo de ejecución del proyecto. Para obtener el valor promedio asociado al día del conteo, se incluyó la producción de leche en este periodo de tiempo, menos 3 días antes del conteo y 3 días después del conteo. Entonces, ¿qué métodos identifican ustedes allí que utilizaron para poder medir esa producción de leche? La cantidad en litros que se le midieron a cada uno de los individuos.
Pues realmente la cantidad de litros la define como tal el animal. El animal ahí puede dar más litros o puede dar menos litros dependiendo de la alimentación, bueno, y muchas cosas más. Entonces allí, como tal, ahí lo que me están diciendo, pues sí, lo están midiendo, tal vez allí en el sentido sería la medida que lo están midiendo en litros día y no en kilogramos y no en otra medida. Entonces, si lo vemos por el lado de la medida que son litros sobre día y es la medida que ellos utilizaron, podría verse de esa manera. Pero ¿qué más hay allí que se pueda considerar un método? Un registro mensual, profe. El registro mensual, sí. ¿Qué otro método? El dato promedio que se obtiene. El dato promedio que se obtiene de la leche, sí. ¿Y qué más? Ahí me falta creo que otro más, que también se había mencionado en el conteo. ¿Qué establecieron también ellos allí? Profe, el rango de menos 3 días a 3 días. Ajá, exactamente. Ese periodo era en el que iban a medir como tal esa producción de la leche. Entonces, sí, exactamente lo que ustedes mencionan, y es eso que está allí. El registro de producción mensual de la leche, que fue lo que mencionaron al inicio, el promedio, que también lo mencionaron ustedes, la producción de leche 3 días antes del coteo y después 3 días después como tal del conteo de las garrapatas. Y los materiales, ¿qué materiales podrían estar allí para poder contar esa leche? ¿Qué necesita? Puede Para ser los poder- galones, profe, o los tarros, pues, para medir la leche. Los tarros para medir la leche podría ser, sí. ¿Qué más? Si yo voy a medir la leche, ¿qué necesito? Pues, profe, si el tarrito en el que usted el recipiente en el que usted la echa ya viene con las medidas, pues tendrías que tener de pronto, no sé si una libreta o un computador para ir registrando los datos. Para tomar los datos, bueno. ¿Y qué más? ¿Yo qué estoy pesando? ¿O qué voy a medir? La vaca, la leche de la vaca. La leche de la vaca. Entonces, otro de los materiales que necesito para poder hacer esa parte de la producción, pues es la leche, porque ¿qué voy a medir o qué voy a pesar? La leche, la producción de la vaca. ¿Y cuál es la producción de la vaca? Pues va a ser la leche. Entonces, ese es uno de los materiales pues, que se requiere como tal para la producción de leche y el instrumento para pesar. Y en el caso pues tuyo mencionabas allí que algún tarro o algo, entonces también es válido. Yo le puse ahí instrumento para pesar, puede ser el tarro, o si hay una pesa, pues por medio de una pesa. Y para el Disculpe, los extractores de la leche ahí no entrarían. en este caso, ellos tenían unas vacas que estaban ordeñadas con ordeño mecánico y otras estaban con ordeño manual. Eso lo especificaban como tal en los materiales que les mencioné en la tabla. Allí decían. Entonces, sí podría también incluirse la maquinaria que se requiere para hacer el ordeño mecánico. Y pues en el caso ya de ahí de la vaca, no se ordeño manual, no se pondría a la persona que realiza el ordeño, porque dentro de la investigación, si yo soy la que voy a hacer esa parte del ordeño, no me puedo incluir. O sea, yo nunca en una investigación, incluso siempre se recomienda hablar en las investigaciones en tercera persona, porque eso le da más validez a mi trabajo de investigación. Y también es para que lo tengan así muy presente. No Pero quiere decir que... si no soy yo, sino personal, Si es otra, hablas, si es hablas otra como persona, personal humano. sí, si es otra persona, sí se puede incluir. Pero si soy yo quien hace ese proceso, por ejemplo, de ordeñar de manera manual esas vacas, pues no me podría incluir. Pero si es un personal aparte, sí lo podría hacer. Listo, entonces aquí en este último que es relacionar ya las dos variables, ya tenemos la primera que fue ese conteo de las garrapatas y ya tenemos la No segunda sabe que es cómo la pescado, ¿cierto? cantidad de leche que se produce allí. Entonces, voy a leerles de nuevo ese análisis de esos datos, ese análisis estadístico, y ustedes me van a decir cuáles son los métodos que identifican y cuáles son los materiales. Las cargas parasitarias de los diferentes grupos fueron analizados mediante un análisis de varianza, que es ese mismo ANOVA, y luego me dice
Aparte de ese ANOVA, realizaron otro análisis, que es la prueba de Duncan, que tiene pues ciertas características que me ayuda a separar las medias de los grupos de producción de leche ahí de esas vacas. Adicionalmente a eso se llevaron regresiones lineales para poder hacer la comparación entre la cantidad de garrapatas que presentaba un animal y la cantidad de leche que produce ese animal. Entonces, ¿cuáles son los métodos que ustedes identifican aquí? La prueba de Duncan, profe. La prueba de Duncan, sí, ese es uno. ¿Cuál más? El análisis de varianza Análisis también. de varianza. Sí, el análisis de varianza. Y, ajá, ¿y cuál otro? Las regresiones lineales. Regresiones lineales. Exactamente, las regresiones lineales. Y ahora, ¿cuáles son los materiales que se requieren para poder llevar a cabo este procedimiento o este análisis de varianza? ¿Qué materiales necesito yo para poder hacer esa relación, establecer esa relación por medio de todas estas metodologías que se mencionan aquí? ¿Qué materiales será que necesito? Necesito un ANOVA, profe. software. El software estadístico, ajá, ¿y qué más? ¿Qué más materiales necesito para yo poder hacer ese análisis de esos datos en ese software estadístico o ese análisis estadístico? El computador. Sí, puede ser el computador, pero ¿qué más? Las garrapatas, profe. ¿Las garrapatas? ¿Tú vas a meter a las garrapatas en el software estadístico de Ah, Eduardo? no. Pues, es como el estudio, ¿no? ¿Pero qué necesitas? O sea, yo ya anteriormente obtuve resultados de dos variables que yo medí, ¿cierto? Ujú. Que son las que me están diciendo las garrapatas. Profe, pero los ya estamos datos. Los datos, exactamente. Yo aquí ya no voy a ni a meter las vacas ni las garrapatas en el software, sino que yo lo que ya necesito es tomar esos datos que obtuve de las otras dos variables que yo medí y esos datos son los que yo voy a ingresar como tal en el programa estadístico. Entonces, allí exactamente lo que ustedes acabaron de mencionar, los tres métodos, varianza, prueba de Duncan y regresiones lineales. Y en el caso de los materiales, pues el software estadístico y esos datos de campo que tomé de acuerdo a lo que realicé en las metodologías o métodos de las dos variables anteriores que ya se midieron. Entonces, es eso. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, si les quedó claro que es un método, que es un material. Esto que les expliqué el día de hoy, Profe, ya les habíamos... Dime. qué pena interrumpirla. Profe, qué pena es que me toca salirme un momento de la clase porque se me presentó algo acá. Dale, no hay problema. Igual hay que grabar la clase, entonces no hay problema. Eso, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, dudas. Esto que les explicó el día de hoy va muy enfocado a lo que tienen que hacer en el análisis de ese artículo científico con el que están trabajando, pero no lo vamos a hacer el día de hoy, lo vamos a hacer dentro de 8 días. Y ahorita, pues apenas deje de compartir aquí, la idea es que se dividan en los grupos y trabajan en el proyecto. Dentro de 8 días tienen que hacer la entrega ya de ese avance 1. Entonces, la idea es que si ya no tienen más dudas, voy a dejar de compartir, los voy a dividir aquí en los grupos y que los grupos que ya requieran que yo les dé como un visto bueno a lo que ya llevan o les ayude a corregir algo de lo que ya tienen allí, me lo mencionen para ingresar allí y corregirlo. ¿Listo?